Hola, yo soy Felipe González. Hola, yo soy Diego Caldera. Hola, yo soy María Alejandra Rodríguez y somos el grupo 12. Bueno, este video como que en general nos pareció mucho más interesante que los anteriores videos, como que era demasiado ilustrativo y nos permitía como empatizar con los personajes, a pesar de que pues obviamente era un video explicativo sobre la evolución y la historia de nosotros como especie, claro. Pues que nos pareció interesante, o al menos que me pareció interesante a mí. No sé, yo pienso que es ese condicionamiento que hay todavía de la naturaleza, como la naturaleza es como tan importante en el desarrollo que tuvimos nosotros como especie. Digamos, si lo pensamos bien, de cierta manera, al inicio todo empezó pues por esa separación que hubo de África, que separó los dos grupos, después ese acondicionamiento que hubo para que los hombres tuvieran que parar reptiles, que fue estar en la sabana, que la glaciación, que fue la que produjo el siguiente avance de las rocas, el uso de las rocas es parte pues, de la naturaleza. Entonces, esa habitualidad que tenían en ese entonces creo que era el Homo habilis para, para utilizarlas, o el propio feo, que también es un fenómeno de la naturaleza. Yo siento que todas esas cosas son como súper importantes. Sí, total. O sea, Sí, bueno, total. dale. Y no, pues a mí lo que más me parece interesante es como esa conexión entre la necesidad y lo que iban como descubriendo. O sea, como, además de que fuimos desde siempre como una especie diferente, como que salía siempre como intentando hacer las cosas más fáciles, lo que dice Sebastián, la naturaleza ayudó mucho, pero somos como la única especie que lo logró hacer. Y poder aprovecharnos del resto de las especies a nuestro beneficio. Eso es lo que más me parece interesante. Sí, pues a mí me pareció interesante también lo que ustedes dijeron. En cuanto al video como tal, me pareció interesante como la cronología, porque es muy chévere ver o cómo empiezan solamente dando unos pasos, pero van avanzando poco a poco, también dependiendo de las necesidades o bueno, del ingenio, porque pues a medida también que avanzan, pues van como teniendo más capacidad de utilizar el cerebro, entonces pues piensan más. Y a medida que avanzan también empiezan a hacer cosas como administrar funciones o empiezan a como crear más una sociedad y empiezan a crear más familias y todo eso, entonces eso me pareció muy, muy interesante, como en cuanto a cómo es el video. Y pues sí, es evidente que la naturaleza fue clave en todo este desarrollo y en todo este avance, pues para el ser humano. Pues para mí, además que pues sí es muy importante en algún sentido la naturaleza, pues nos ayudó bastante a ir moviéndonos con el tiempo, ir aprendiendo nuevas cosas. Por ejemplo, la tormenta que hubo, pues causó que conociéramos el fuego. Y, y dado a esto se fue pues poco a poco utilizando, empezamos a, pues, a verlo como una forma de cocción, como que los humanos, nosotros mismos fuimos, por decirlo así, además de la naturaleza, pues lo que nos ayudó a seguir adelante en gran parte fue el ingenio humano, o sea, que se ve desde ahí, el ir aprendiendo, el ir enseñando las cosas de generación en generación, se me hace muy importante. Eh, y también se me hace muy interesante que antes no se tenía ese miedo, o sea, antes no había miedo de cortarse, no había miedo de quemarse, eran como experiencias que se iban aprendiendo poquito a poquito y me parece, la verdad me pareció como, como lo mejor del video, mostrar como antes no se tenía miedo a nada posiblemente y poco a poco se fue aprendiendo que si uno hace algo, pues siempre va a tener como una consecuencia, o por ejemplo si se cortaban o si se quemaban, me parece muy interesante sobre todo eso. Sí, justo. Mi- ah, Bueno, míralo de esta manera, digamos, como que a pesar de ser tan atrasados, digamos, como mentalmente, aunque pues suena mal el concepto, como que también tiene esa conciencia del dolor, esa conciencia del sentimiento, aunque tal vez sea diferente o tal vez sea la misma que nosotros tenemos, ¿no? Pues eso no lo podemos saber como a ciencia cierta, pero como que sigue siendo como súper interesante, ¿no? Como que a la larga tampoco es que seamos tan diferentes. No, o pues tal vez se ha ido desarrollando como para llegar a lo que somos. Y justo con respecto a lo que decía Diego, me parece también muy interesante cómo se va introduciendo la ciencia poco a poco, o sea, cómo se va viendo reflejada, porque digamos,
hay como al inicio es como la pura expresión de la supervivencia de los mejores de la especie, porque pues los que eran capaces de resistir jornadas más largas, los que eran capaces de caminar más, bueno, todo, eran los que sobrevivían y los que no, como Lucy, eh, Mm, pues iban muriendo, se iban quedando en el camino. Entonces, pues es como la supervivencia de los mejores. Y pues lo mismo con la experimentación. Entonces, pues claro, ellos utilizaron de cierto modo la ciencia porque pues como experimental, porque a medida que iban descubriendo cosas, lo iban experimentando ellos mismos, se iban quemando ellos mismos y así iban conociendo. Y luego utilizaban como la tradición oral para enseñar eso y que no tuvieran que devolverse en sus conocimientos, sino avanzar. Entonces eso también me parece muy interesante. bueno, Y pues, ya por último, perdón, Sebas, ya por no, último lo que me hizo termino. algo súper, súper como impresionante es cómo se fue creando las civilizaciones en sí, o sea, porque antes era, como dijo Mari, era la ley del más fuerte, o sea, el que resistiera, el que iban como separados, o sea, aunque iban juntos, iban separados. Y ya al final, pues, por ejemplo, al principio de Lucy, pues no le importó a nadie, o sea, pues, pues se murió y se murió. Pero ya al final, por ejemplo, cuando el cocodrilo, no me acuerdo, mató a una de la tribu, Sí, por decirlo así, pues también la creación de los sentimientos, como poco a poco, pues sí se iba sintiendo como, aunque estuviera en el pensamiento, yo decía así, aunque estuviera en el pensamiento, ya no estaba allá. Entonces se me hace muy, muy, muy chévere cómo explicaron la creación de los sentimientos. Bueno, pues esas fueron nuestras ideas como Grupo 12. Muchas gracias.